Imagina por un momento que despiertas en medio de la noche con el recuerdo vívido de caminar por una ciudad que nunca has visitado, hablando un idioma que nunca aprendiste, siendo una persona que nunca fuiste. Pero el recuerdo es tan real que puedes sentir el viento en tu rostro y el sabor de la comida que consumías en esa vida que no es tuya. Este fenómeno que millones de personas han experimentado alrededor del mundo nos lleva a una pregunta que ha obsesionado a la humanidad durante milenios. ¿Hemos vivido antes? Hace más de 3000 años, en las montañas de los Andes, los sabios incas ya conocían algo que nosotros apenas estamos comenzando a comprender. Creían que el alma humana era como el agua de un río, que fluye de una forma a otra, pero nunca se destruye. Cuando alguien moría, su alma emprendía un viaje llamado Aini, donde debía equilibrar todas las acciones de su vida anterior antes de regresar al mundo en un nuevo cuerpo. Pero no eran solo los incas. Al mismo tiempo, del otro lado del mundo, en las tierras sagradas del Ganges, los antiguos hindúes desarrollaban el concepto de samsara, este ciclo eterno de muerte y renacimiento que determina nuestro destino basado en las acciones de vidas pasadas. Es fascinante pensar que civilizaciones separadas por océanos y sin comunicación entre ellas llegaran a conclusiones tan similares sobre la naturaleza del alma humana. ¿Casualidad? Los mayas no lo creían así. Ellos sabían que el tiempo no era lineal, sino circular, como su calendario sagrado. Para ellos, morir era simplemente pasar de un nivel de existencia a otro, como subir los escalones de una pirámide cósmica. Cada vida era una oportunidad de ascender más alto, de comprender más profundamente los misterios del universo. Los aztecas tenían una visión aún más compleja. Creían que al morir, el alma debía atravesar 9 niveles del inframundo llamado Mictlán, un viaje de 4 años donde enfrentaba pruebas que determinaban no solo su destino final, sino también las lecciones que necesitaría aprender en su próxima encarnación. Imagina esas almas viajando por dimensiones desconocidas, cargando con ellas las experiencias y traumas de vidas anteriores, preparándose para regresar a este mundo con una nueva identidad, pero con la misma esencia eterna. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, trajeron consigo una religión que oficialmente rechazaba la reencarnación. Sin embargo, algo curioso sucedió. Las creencias indígenas no desaparecieron, sino que se mezclaron, creando un sincretismo religioso que perdura hasta hoy. En México, Brasil, Perú y otros países latinoamericanos, millones de personas combinan la fe católica con antiguos rituales que honran a los antepasados y reconocen la continuidad del alma a través de múltiples vidas. Pero la historia se vuelve aún más intrigante cuando consideramos cómo estas ideas ancestrales encontraron un eco en el movimiento esotérico moderno. En el siglo XIX, una mujer llamada Elena Blavatsky viajó por Oriente estudiando las enseñanzas secretas de lamas tibetanos y maestros hindúes. Lo que descubrió cambiaría para siempre la comprensión occidental sobre la reencarnación. Blavatsky reveló que las almas no reencarnaban al azar, sino que seguían un plan cósmico de evolución espiritual. Cada vida era una escuela, cada experiencia una lección necesaria para el crecimiento del alma. Pero había algo más. Las almas viajaban en grupos, reencarnando juntas vida tras vida, interpretando diferentes roles, pero manteniendo conexiones profundas que trascienden el tiempo y el espacio. En Brasil, estas ideas encontraron un terreno infértil cuando Allan Kardec codificó las enseñanzas del espiritismo.
Millones de brasileños aceptaron que habían vivido antes y que volverían a vivir, que sus relaciones actuales tenían raíces en el pasado y que sus problemas presentes podrían ser ecos de acciones realizadas en vidas anteriores. Pero aquí viene lo verdaderamente misterioso. Si todas estas tradiciones están en lo correcto, significa que tú y yo hemos caminado por esta tierra antes, hemos amado y perdido, hemos triunfado y fracasado, hemos sido ricos y pobres, hemos hablado idiomas que ahora hemos olvidado y hemos conocido a personas que en esta vida son completos, extraños, pero con quienes sentimos una conexión inexplicable desde el primer encuentro. Significa que esa sensación de familiaridad que a veces experimentas en lugares donde nunca has estado, ese conocimiento inexplicable que surge de la nada, esas habilidades que pareces haber nacido sabiendo, podrían ser ecos de quien fuiste en el pasado, fragmentos de memoria que logran filtrarse a través del velo que separa una vida de otra. Pero ¿cómo funciona exactamente este proceso? ¿Qué determina quién fuimos y quién seremos? Existen formas de recordar nuestras vidas pasadas. Y lo más importante, ¿qué significado tiene todo esto para la vida que estamos viviendo ahora? Estas preguntas nos llevan a explorar las enseñanzas de las escuelas ocultistas más influyentes de la historia, donde encontraremos respuestas que podrían cambiar completamente tu perspectiva sobre quién eres realmente. En una pequeña ciudad de Brasil, en 1910, nació un niño que cambiaría para siempre la forma en que millones de personas entienden la muerte y la reencarnación. Francisco Cándido Xavier, conocido como Chico Xavier, comenzó a recibir visitas de espíritus cuando tenía apenas 4 años. Pero no eran visitas ordinarias. Estos seres le contaban historias de sus vidas pasadas, le mostraban lugares donde habían vivido siglos atrás y le revelaban secretos que solo ellos podían conocer. Imagínate por un momento la escena: un niño pequeño, sentado en su habitación, escribiendo a una velocidad imposible mientras su mano se movía guiada por una fuerza invisible. Las palabras que fluían de su pluma contenían detalles históricos precisos, nombres de personas que habían muerto décadas atrás, direcciones exactas de casas que ya no existían. ¿Cómo era posible que un niño de origen humilde conociera tantos detalles sobre vidas que nunca había vivido? Esta pregunta nos lleva al corazón de una de las revelaciones más perturbadoras del espiritismo. Las almas no solo regresan a la tierra, sino que mantienen vínculos profundos con aquellos que dejaron atrás. Chico Xavier no solo recibía mensajes de espíritus desencarnados, sino que estos espíritus le revelaban sus conexiones con personas vivas, mostrándole cómo las relaciones actuales eran continuaciones de dramas que habían comenzado en vidas anteriores. Allan Kardec había establecido las bases teóricas, pero Chico Xavier las hizo tangibles. A través de sus más de 400 obras psicografiadas, reveló que cada uno de nosotros forma parte de un grupo espiritual, una familia de almas que reencarna junta vida tras vida, intercambiando roles, pero manteniendo vínculos eternos. Tu madre de esta vida podría haber sido tu hermana en la anterior. Tu esposo actual podría haber sido tu mejor amigo en otra encarnación. Y esa persona con quien sientes una conexión inexplicable podría ser alguien que conoces desde hace siglos. Pero las revelaciones del espiritismo eran solo una parte de un rompecabezas mucho más grande. En las montañas del Tíbet, Elena Blavatsky había descubierto algo que haría que estas enseñanzas cobraran una dimensión completamente nueva. Los maestros tibetanos le revelaron la existencia de los registros akáshicos, una biblioteca cósmica donde se almacena cada pensamiento, cada acción,
cada experiencia de todas las almas que han existido. Según estas enseñanzas, tu alma no solo ha vivido múltiples vidas, sino que cada una de esas vidas ha quedado grabada en una especie de memoria universal. Cada vez que sientes una conexión inexplicable con una época histórica, cada vez que experimentas un déjà vu, cada vez que tienes un sueño tan vívido que parece real, tu conciencia está accediendo a fragmentos de esos registros. Los teósofos revelaron algo aún más asombroso. Las almas no reencarnan de manera aleatoria. Existe un plan cósmico de evolución espiritual donde cada vida es cuidadosamente diseñada para proporcionar las experiencias necesarias para el crecimiento del alma. Si en esta vida tienes miedo al agua, podría ser porque en una vida anterior te ahogaste. Si tienes una habilidad musical extraordinaria sin haber estudiado, podría ser porque en vidas pasadas fuiste músico durante décadas o incluso siglos. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante. Según los Rosacruces y otros grupos herméticos, no solo recordamos vidas pasadas, sino que también podemos acceder a vidas futuras. El tiempo, según estas escuelas, no es lineal, sino multidimensional. Tu alma existe simultáneamente en múltiples épocas, y bajo ciertas condiciones puedes acceder a la información de cualquiera de esas existencias. Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, llevó estas ideas aún más lejos. Según sus investigaciones espirituales, cada alma tiene un plan de desarrollo que abarca no solo múltiples vidas humanas, sino también períodos entre encarnaciones donde trabaja con seres espirituales superiores para diseñar su próxima existencia. Esto significa que los desafíos que enfrentas en esta vida no son castigos ni coincidencias, sino oportunidades de crecimiento que tú mismo elegiste antes de nacer. Las tradiciones cabalísticas añaden otra capa de misterio. Según el concepto de Gilgul, el alma puede fragmentarse y reencarnar en múltiples cuerpos simultáneamente, o puede fusionarse con otras almas para crear nuevas formas de conciencia. Esto explicaría por qué a veces sientes que eres varias personas al mismo tiempo, o por qué ciertas relaciones parecen tener una profundidad que trasciende el tiempo que llevas conociendo a esa persona. En América Latina, estas enseñanzas encontraron un terreno especialmente fértil. Los centros espíritas de Brasil, Argentina y otros países comenzaron a desarrollar técnicas para ayudar a las personas a acceder a sus memorias de vidas pasadas. La regresión hipnótica se convirtió en una herramienta para explorar traumas que parecían no tener explicación en la vida actual, y los resultados fueron sorprendentes. Personas que nunca habían estudiado historia comenzaron a recordar detalles precisos de épocas pasadas. Otros desarrollaron habilidades que parecían imposibles de adquirir en una sola vida. Algunos incluso comenzaron a hablar idiomas que nunca habían aprendido, un fenómeno conocido como xenoglosia, que sigue desconcertando a los investigadores. Pero tal vez lo más perturbador de todo es que estas técnicas no solo revelaban vidas pasadas, sino que también mostraban cómo esas vidas seguían influyendo en el presente. Miedos inexplicables, patrones de comportamiento autodestructivos, relaciones problemáticas que se repetían una y otra vez. Todo comenzaba a tener sentido cuando se veía desde la perspectiva de múltiples existencias. Pero ¿qué tan confiables son estas revelaciones? ¿Cómo podemos distinguir entre verdaderos recuerdos de vidas pasadas y simples productos de la imaginación? Y lo más importante, ¿existe evidencia científica que respalde estas extraordinarias afirmaciones? Estas preguntas nos llevan a explorar los casos más documentados y perturbadores de supuestas reencarnaciones, donde encontraremos evidencias que desafían todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza de la conciencia
y la muerte. Si estás disfrutando de este viaje por los misterios más profundos del alma humana, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Den like si te está gustando y cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido experiencias que te hagan pensar en vidas pasadas. Comparte este video con alguien que también esté interesado en estos temas, porque juntos podemos explorar estos misterios que nos conectan a todos. En 1964, en una pequeña aldea de Líbano, una niña de 3 años comenzó a hacer algo que aterrorizó a sus padres. Suzanne Ghanem despertaba cada noche gritando el nombre de una mujer llamada Hanan, llorando por sus hijos que había perdido. Pero Suzanne no tenía hermanos y nadie en su familia se llamaba Hanan. La niña insistía en que ella era Hanan, que había vivido en otra ciudad, que había muerto en un hospital después de una operación de corazón. Lo que sucedió después cambiaría para siempre la forma en que la ciencia mira el fenómeno de la reencarnación. El doctor Ian Stevenson, un psiquiatra de la Universidad de Virginia, decidió investigar el caso. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Cada detalle que Suzanne había mencionado era exacto. Hanan Mansur había existido, había vivido en la ciudad que la niña describía, había muerto en el hospital exactamente como ella lo relataba, y tenía una marca de nacimiento en el mismo lugar donde Suzanne tenía una cicatriz. Pero este no era un caso aislado. Durante 40 años, Stevenson documentó más de 3.000 casos similares alrededor del mundo. Niños que hablaban idiomas que nunca habían aprendido, que reconocían a familiares de personas muertas, que conocían detalles íntimos de vidas que supuestamente nunca habían vivido. En Guatemala, un niño de 4 años comenzó a llorar cada vez que veía un machete, insistiendo en que lo habían matado con uno. Cuando los investigadores siguieron sus pistas, encontraron que un hombre había sido asesinado con un machete en el lugar exacto que el niño describía, y la víctima tenía una cicatriz en el mismo sitio donde el niño tenía una marca de nacimiento. En Brasil, una niña de 5 años comenzó a hablar con acento portugués arcaico, usando palabras que habían dejado de usarse hacía más de 100 años. Cuando la llevaron a un pueblo colonial, reconoció edificios que habían sido modificados, señalando donde habían estado puertas y ventanas que efectivamente habían existido siglos atrás. Estos casos plantean preguntas perturbadoras. Si no son realmente memorias de vidas pasadas, ¿cómo explicas que un niño conozca detalles históricos precisos que no están documentados en ningún libro? ¿Cómo puede una persona desarrollar fobias específicas a cosas que nunca ha experimentado en su vida actual? La respuesta podría estar en algo que los investigadores llaman memoria celular. Tu cuerpo, según esta teoría, no solo hereda características físicas de vidas anteriores, sino también traumas emocionales. Esa sensación de pánico que sientes en lugares altos podría ser el eco de una muerte por caída en otra existencia. Ese miedo inexplicable a ahogarte podría ser la memoria de tu cuerpo recordando una muerte por agua. Pero las evidencias van más allá de los miedos. Existen casos documentados de personas que desarrollan súbitamente habilidades extraordinarias. Niños que nunca han tomado clases de piano y tocan como maestros. Personas que comienzan a pintar con técnicas que requieren años de entrenamiento. Individuos que resuelven problemas matemáticos complejos sin haber estudiado matemáticas avanzadas. En México, los curanderos tradicionales han observado durante generaciones cómo ciertos patrones de enfermedad se repiten en familias, pero no siguen las leyes de la herencia genética. Según sus creencias, estos patrones provienen de karmas familiares que se transmiten de una vida a otra.
creando ciclos de sufrimiento que solo pueden romperse mediante rituales de sanación que involucran a toda la línea ancestral. Los investigadores modernos han comenzado a prestar atención a estos fenómenos. Familias enteras que comparten fobias inexplicables, grupos de personas que se sienten irresistiblemente atraídas unas a otras sin razón aparente, individuos que experimentan déjà vu tan intensos que parecen estar reviviendo momentos exactos de sus vidas. Jim Tucker, sucesor de Stevenson en la Universidad de Virginia, ha llevado estas investigaciones aún más lejos. Utilizando tecnología moderna, ha documentado casos donde niños han proporcionado información sobre personas muertas que solo podía verificarse mediante registros archivados que eran imposibles de acceder sin conexiones especiales. Información tan específica que la probabilidad de que sea coincidencia es prácticamente nula. Pero tal vez lo más inquietante son los casos de xenoglosia responsiva, donde personas bajo hipnosis no solo hablan idiomas que nunca aprendieron, sino que mantienen conversaciones fluidas en esos idiomas, demostrando un conocimiento cultural profundo que va más allá del simple vocabulario. Una mujer en Argentina, durante una sesión de regresión, comenzó a hablar en guaraní antiguo, un dialecto que había desaparecido hacía siglos. No solo hablaba el idioma, sino que describía rituales y costumbres que solo se conocían a través de documentos históricos muy específicos. Cuando despertó, no recordaba nada y no podía pronunciar ni una sola palabra en guaraní. Estos fenómenos nos obligan a considerar una posibilidad que desafía todo lo que creemos saber sobre la conciencia y la muerte. ¿Y si la muerte no es realmente el final? ¿Y si somos mucho más que este cuerpo y esta personalidad temporal? ¿Y si llevamos dentro de nosotros las memorias, los traumas, las habilidades y las conexiones de todas las vidas que hemos vivido? Pero antes de aceptar estas extraordinarias posibilidades, necesitamos preguntarnos algo crucial. ¿Cómo podemos distinguir entre verdaderos recuerdos de vidas pasadas y elaboradas construcciones de nuestra imaginación? Y más importante aún, ¿cómo podemos saber si nosotros mismos hemos vivido antes? Hace 3 años, una mujer me escribió contándome algo que la tenía obsesionada. Desde niña, cada vez que escuchaba música de violín, comenzaba a llorar sin poder controlarse. No era tristeza común, sino una nostalgia profunda, como si estuviera recordando algo hermoso que había perdido para siempre. A los 30 años, durante una meditación, tuvo una visión tan clara que parecía un recuerdo. Se vio como una joven violinista en Viena, tocando en salones elegantes hasta que una guerra lo destruyó todo. Esta historia me hizo reflexionar sobre algo que tal vez tú también has experimentado. Esa canción que te transporta a un lugar que nunca has visitado. Esa comida que te sabe familiar, aunque sea la primera vez que la pruebas. Esa persona desconocida con quien sientes una conexión instantánea, como si se conocieran de toda la vida. Si has tenido experiencias así, no estás solo. Millones de personas alrededor del mundo reportan fenómenos similares que podrían ser ventanas a vidas anteriores. Pero ¿cómo distinguir entre una verdadera memoria del alma y simple imaginación? Los investigadores han identificado patrones específicos. Los recuerdos auténticos de vidas pasadas suelen venir acompañados de emociones intensas y detalles sensoriales muy específicos. No es solo ver, sino sentir texturas, oler aromas, experimentar temperaturas. Son memorias que involucran todo, tu ser, no solo tu mente. Otra señal reveladora son las habilidades inexplicables. Si desde pequeño dibujas con técnicas avanzadas que nadie te enseñó, si puedes tocar instrumentos musicales de oído sin entrenamiento formal, si tienes conocimientos sobre culturas o épocas que nunca estudiaste,
Tu alma podría estar recordando talentos desarrollados en existencias anteriores. Los miedos irracionales también cuentan una historia. Esa fobia al fuego que no tiene explicación en tu vida actual, ese terror al agua que viene desde la infancia, esa sensación de pánico en espacios cerrados sin haber tenido experiencias traumáticas. Tu cuerpo podría estar recordando cómo murió en otra vida. Pero tal vez las señales más poderosas son las conexiones humanas instantáneas. Esas personas que conoces por primera vez, pero con quienes sientes una familiaridad inmediata. Relaciones que se desarrollan con una profundidad que no corresponde al tiempo que llevan conociéndose. Según las enseñanzas espirituales, viajamos en grupos de almas, reencarnando juntas vida tras vida. Los sueños también pueden ser puertas de acceso. Sueños recurrentes que transcurren en épocas históricas específicas, donde te ves viviendo como otra persona, pero mantienes tu esencia. Sueños tan viridados que despiertas con información que no tenías antes de dormir. Sin embargo, explorar vidas pasadas requiere equilibrio y discernimiento. Es fácil perderse en fantasías románticas sobre quién pudimos haber sido, imaginándonos como personajes históricos famosos o creando historias grandiosas que alimenten nuestro ego. La verdadera exploración espiritual busca sanación y comprensión, no escape de la realidad presente. Si decides explorar esta dimensión de tu ser, hazlo con cuidado. La meditación profunda, llevada a cabo gradualmente y con guía apropiada, puede abrir puertas a memorias auténticas. Mantén un diario de sueños y presta atención a patrones recurrentes. Observa tus reacciones instintivas ante lugares, culturas, épocas históricas. Pero recuerda algo fundamental: independientemente de quién hayas sido en el pasado, lo que realmente importa es quién eliges ser ahora. Las vidas pasadas pueden explicar ciertos patrones, sanar traumas profundos, ayudarnos a entender nuestros talentos naturales, pero nunca deben convertirse en excusas para no asumir responsabilidad por nuestra vida actual. Cada día que despiertas en este cuerpo, en esta época, con estas oportunidades, tienes la posibilidad de evolucionar, de sanar, de amar más profundamente. Si realmente hemos vivido antes, entonces esta vida es la continuación de un viaje extraordinario de crecimiento espiritual que comenzó hace mucho tiempo y continuará mucho después de que este cuerpo retorne al polvo. La reencarnación, sí, es real, no es solo sobre el pasado, es sobre el eterno presente de un alma en evolución. Es sobre reconocer que cada encuentro, cada desafío, cada momento de alegría o dolor tiene un propósito más profundo en el gran tapiz de nuestra existencia eterna. Tal vez nunca tengamos pruebas científicas definitivas sobre vidas pasadas. Tal vez eso no sea lo importante. Lo que sí sabemos es que explorar estas posibilidades nos hace más compasivos, más conscientes de nuestras conexiones con otros, más responsables de nuestras acciones, sabiendo que todo lo que hacemos resuena a través del tiempo. Entonces, la próxima vez que sientas esa extraña familiaridad, esa conexión inexplicable, esa habilidad que parece venir de la nada, permítete considerar la posibilidad de que tu alma es mucho más antigua y sabia de lo que tu mente puede comprender. Y usa esa sabiduría para vivir esta vida con más amor, más propósito, más conciencia, porque al final esa es la verdadera enseñanza de la reencarnación, que somos seres eternos teniendo experiencias temporales y cada momento es una oportunidad de evolucionar hacia la versión más elevada de nosotros mismos. Hemos llegado al final de este fascinante viaje por los misterios de la reencarnación. ¿Qué opinas? ¿Has reconocido algunas de estas señales en tu propia vida?
Comparte tu experiencia en los comentarios. Me encanta conocer las historias de quienes nos acompañan. Si este contenido te ha aportado una nueva perspectiva, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que también esté explorando estos misterios del alma.